¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad. Para Creaciones JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELA. Hoy tengo el gusto de conversar con una referente de Hablemos de Autismo de la ciudad de Quilmes, dentro de la red Hablemos de Autismo de la República Argentina. Es mamá de Antonella, de 32 años, persona con autismo. Un gusto recibir y conversar hoy con la referente Karina Castañola. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Mónica? Bueno, la verdad, agradecida porque siempre es importante hacer visible al colectivo de personas con discapacidad y bueno, más que nunca ahora. Sí, justamente acerca de eso, bueno, primeramente los agradecidos somos nosotros que puedas compartirnos las vivencias y la situación actual justamente de las personas con discapacidad, así que te cedo la palabra para que nos puedas comentar y ampliar un poquito más esta situación. Bueno, lo que nos está pasando claramente es que el gobierno nacional toma medidas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad, como si desconociera que Argentina adhirió a la a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, y mira para otro lado, es indiferente y cruel porque estas medidas afectan muy profundamente a las personas con discapacidad. Arrancamos con, bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad apenas asumió este gobierno, pasó a ser parte del Ministerio de Salud. Eso es un clave retroceso en perspectiva de derechos, hablando de modelos, ¿no? Nosotros estamos situados en el modelo social de la discapacidad y saber que hoy pertenece al Ministerio de Salud habla de un retroceso hacia el modelo médico hegemónico. Después vinieron resoluciones discriminatorias que, bueno, trataba a las personas con discapacidad intelectual de débiles mentales, idiotas, imbéciles, que si bien se retractaron y se derogó esa resolución, hay algo que quedó y es la utilización del baremo para que la gente pueda comprender. Utilizar el baremo es modelo médico también porque es una evaluación a la persona con discapacidad haciendo foco en su discapacidad y midiendo porcentajes, como si se pudiera medir una discapacidad en porcentajes. El modelo social lo que habla es de qué barreras tiene la persona con discapacidad que no le permite la verdadera inclusión en la sociedad. Después de esto vinieron, como lo habrán visto en los medios, bueno, auditorías por las pensiones no contributivas por invalidez, estigmatizando a las personas con discapacidad, las trataban de delincuentes que cobraban pensiones que no les correspondían, mandaron cartas documento a través de Andriani que no llegaron a los domicilios de todas las personas con discapacidad. Imaginen que hay personas también que viven en situación de calle, que nunca le va a llegar esa carta documento. Las mismas están porque siguen enviando en formatos que no son accesibles para una persona que tal vez tenga una discapacidad intelectual o para una persona ciega, ¿cómo hace, no? Para enterarse qué esperan de ella, qué necesitan, a dónde se tiene que presentar. Y así fue como recortaron hasta el momento 125.000 pensiones con estas auditorías que igualmente tenemos que contar que cuando la persona podía llegar al lugar para ir a la junta médica, los espacios no eran accesibles, citaban a más de 500 personas en el mismo lugar y a la misma hora. Bueno, todas estas vulneraciones de derechos constantes que hicieron que a las personas con discapacidad no solo a estas 125.000 le quiten la pensión, que es miserable, son 270.000 pesos, sino también el derecho a acceder a la salud a través del programa Incluir Salud. El escenario se va complicando cada vez más y ahí es donde se empieza a trabajar en la ley de emergencia en discapacidad, porque también lo que está sucediendo es que no se actualiza el nomenclador nacional, los prestadores hace más de un año que cobran lo mismo y bueno, empiezan a abandonar los tratamientos,
Los chicos, por ejemplo, se quedan hoy en la actualidad sin el acompañante terapéutico que necesitan los 5 días a la semana para ir a la escuela. En vez de ir 5 días van dos porque les pagan una miseria. No tenemos transportes, los transportistas no quieren trabajar porque no les conviene, pierden plata. Y bueno, la situación es tremenda. Desde ese proyecto de ley que se aprueba en el Senado y en diputados. Después aparece el veto del presidente, bueno, considerando que esta ley no tiene validez y bueno, y que va a traer un déficit fiscal. Nosotros lo que tuvimos que hacer es presentarnos también para levantar ese veto, para ir en contra del veto y bueno, con el apoyo de la mayoría de los diputados y senadores lo logramos. La realidad es que igualmente no tenemos nada resuelto porque la promesa de Javier Milei es judicializar, esta ley de emergencia en discapacidad porque él considera que tiene que continuar con la decisión de ser vetada. Y así es como estamos, si hablamos de infancias, con chicos que no tienen los tratamientos cubiertos en un 100%, que los profesionales abandonan porque no les conviene ya ni siquiera trabajar a través de obras sociales. Y si trabajan, en vez de hacer los tratamientos completos, hacen la mitad para cobrar lo mismo. Y bueno, una vulneración de derechos constante. Sí, y ya esto es el colmo de querer judicializar esta ley que fue ampliamente aprobada, como vos hacías referencia. Y sé que además de las complejidades que atraviesan las personas y las familias de las personas con discapacidad, tienen que salir a la lucha para hacerlo visible, para que la sociedad también acompañe, más allá de todo el cuerpo legislativo, ¿no? Para que la sociedad comprenda la situación real y por eso también la finalidad de esta charla. Así que, Cari, lo que quieras agregar, podés comentarnos, porque sé que es bastante crítica la situación en este momento. Sí, la verdad es que es muy crítica porque si hablamos de medicamentos, tampoco tenemos los medicamentos, hoy no los tenemos por incluir salud, no los tenemos por el Estado y ni siquiera por las obras sociales que hoy hacen lo que quieren, porque la Superintendencia de Salud, si tenés una obra social, no está del lado del afiliado, está del lado de las obras sociales, porque el director de la Superintendencia de Salud es un ex director de IOSFA, antes era de OSDE. Bueno, lo que menos les importa es garantizar los derechos a los afiliados. Estamos sin las medicaciones. Si hablamos de autismo, son tratamientos que no se pueden cortar porque tienen que ser respetados porque son con psicofármacos, no lo puedes cortar de un día para el otro. Y lo que dice la obra social es, bueno, compralo que después te hacemos el reintegro, cosa que tarda un montón y que a veces las familias no tienen 100.000 pesos para comprar una medicación que es tan importante porque es el apoyo tal vez que necesita su hijo o su hija para acompañar el tratamiento terapéutico. No hay pañales, hay muchas personas con discapacidad que requieren uso de pañales, tampoco hay, no se cubren los apoyos necesarios, la situación es caótica. Y la verdad es que lo único bueno que logró Javier Milei es que nos unamos como colectivo, que las personas con discapacidad, familiares, asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y los mismos prestadores nos unamos en la lucha y bueno, y salgamos todos a las calles a pedir y a exigir que se garanticen sus derechos como lo marca la convención, porque el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, el que habla en los audios, esos que circulan y hablan de coimas, de la realidad que estaba sucediendo, porque mientras que hablaban de que las personas con discapacidad eran los delincuentes, hoy nos queda claro que quiénes eran los delincuentes, ¿no? Bueno, esa persona dijo que por qué tenía que el Estado hacerse cargo de las personas con discapacidad, que era un problema de la familia. Y la verdad que el señor se equivoca porque parece que nunca se enteró que Argentina adhirió y tiene rango constitucional
a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tienen que asumir ese compromiso. Y realmente es una situación de vulnerabilidad de derechos, pero completa. Y aparte, la falta de respeto, yo veo eso, noto en todas las, no solo en las decisiones, sino en las expresiones del gobierno, especialmente de nuestro presidente. La verdad que es deplorable ver que haya esta situación después de todo lo que se trabajó por años, por décadas, para justamente alcanzar los derechos, poder todos trabajar unidos para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, desde los tratamientos, las terapias, como bien vos indicabas, los remedios, y de un momento a otro que como que haya esta ruptura tan grande porque perjudica muchísimo. Yo lo noto que hay un dolor muy grande en las familias y una necesidad muy grande, porque como vos decías, no todas las familias, muy por el contrario, están en condiciones de hacerse cargo económicamente de todas las necesidades de las personas con discapacidad. Bueno, Cari, no sé si querés agregar algo más. Sé que también estás siempre muy ocupada, pero qué bueno que hoy podés hacer todas estas expresiones y no sé lo que vos quieras comentar o cuáles son las próximas medidas. No, ahora estamos esperando las medidas que va a tomar el presidente, pero ahí vamos a estar, como siempre, en las calles defendiendo sus derechos, porque no nos vamos a quedar callados, los vamos a seguir defendiendo y acompañando como se merecen. Por supuesto. Bueno, Cari, la verdad que un gusto que hayas podido regalarnos este ratito, la referente Karina Castañola. Te mando un cariño muy grande y también quiero enviarte el cordial saludo de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarini, y de todos quienes hacemos este espacio. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias a ustedes.